Bien amigos, muy buenas noches. Siendo las 10 de la noche con 2 minutos, iniciamos nuestro programa correspondiente al día de hoy. Hoy estamos miércoles 13 de diciembre del año 2024. Hoy estaremos, como siempre, con información importante, gracias a nuestros auspiciadores, gracias a Representaciones y Distribuciones González, que está en su cierre a puertas hasta el día 16, en la avenida Sesquicentenario 238, teléfono 983-60-1900. También gracias a la mansión Casa Hotel, que los espera en la avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, 32 años al servicio de la población andahuaylina. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey en la misma dirección, avenida Andahuaylas 270. Y no se olviden que se alquila un departamento en la avenida Perú 395 de 4 habitaciones. Mayor información al 980-70-1330. Bien amigos, 10 de la noche con 3 minutos. Gracias a todos nuestros amigos que ya se conectaron a través de Facebook y YouTube. Compartir, suscribirse, darle el me gusta respectivo para poder seguir creciendo y el próximo año tener un programa con muchas novedades, con más participación y con la mejor información. Hoy estaremos tocando brevemente el tema internacional porque el día de hoy terminó la fase de grupos de la Champions, donde ya tenemos a los 16 equipos clasificados que jugarán a partir de febrero del próximo año los octavos de final. Son 8 campeones de cada grupo y 8 subcampeones, cuyo sorteo se realizará este lunes 18, donde se sabrá los emparejamientos de octavos de final para el próximo año. Y lo que es otra información también que nos parece importante, hoy por fin la Federación Peruana de Fútbol, a través de un comunicado oficial en las redes sociales en forma oficial, anunció que Juan Reynoso ya no va como director técnico, ha sido ya separado o resuelto el contrato, seguramente en condiciones que ambos han estado de acuerdo, porque esto se dilató bastante tiempo, y oficialmente, repetimos, Juan Reynoso ya no es director técnico de la selección peruana, y Jorge Fossati prácticamente ya está definido. Él estará llegando este fin de semana para poder firmar, y es posible que el lunes o el martes, en una conferencia, la Federación Peruana de Fútbol esté presentando a este nuevo director técnico. Mientras, vamos con más comentarios, vamos ya con el saludo también de André Vargas Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los casi 80 conectados ya. Ahora, miércoles 13 de diciembre, 10 y 5 de la noche. Voy a aprovechar de saludar a los primeros comentarios. Javier Ramos Lago nos dice: profe, saludos. Mi recomendación sería que los partidos se programen de noche también. John Jopa nos dice: buenas noches, Milciades y André. Las últimas, por favor. Sería bueno que también traigamos al Chino Aoki para el equipo. Es un buen elemento. Efraín Rojas Quispe, buenas noches. Saludos para todos. ¿Qué novedades? Edwin Quispe Chipana: ayer yo llegué primero. Saludos desde Talavera. Buenas noches. Hoy en la tarde vi el nuevo bus Cama de Chanca 6C. 0 kilómetros y está bacán, nos dice. Color amarillo. Con su globito 6C, con su logotipo 6C. Ah, bueno, mire ese dato. Sería muy importante. Sería bacán que hayan adquirido un bus para transportar a los jugadores, ¿no? Claro, los Eso sería bien entrenamientos, lindo. de repente para viajes cercanos. ¿Por qué no? También si es un bus preparado para viajes largos, de repente hacia Ayacucho, hacia Cusco, cuando corresponda jugar con los equipos de Cusco. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios. Rafael Kip nos dice: Chancas, vamos, Pulga Rodríguez, está libre. Sería un fichaje económico y de lujo. Joel Atay Huarcaya: la única información que me espera es la localía de Chancas. Lo demás es secundario, nos dice. Rodri Torres: Milciades, buenas noches. Ser consciente y decir la verdad. Chancas no tiene plata para competir en la Liga 1. Estos refuerzos extranjeros lo dicen. Creo que el regreso a Liga 2 será más rápido de lo pensado. Siempre el pesimismo de algunos seguidores comprendemos, porque tienen miedo, parece, al éxito, y nosotros seguiremos apoyando. Cuando el equipo de los Chancas este año empezó a participar, o los últimos años, desde el año 2016, siempre había personas que decían: con este equipo no llegamos a ningún sitio, que no ganamos puntos de visita, etcétera. Pero este año 2023 se dio la oportunidad histórica de alcanzar una clasificación a la Liga 1 a través de la Liga 2, jugando en las dos ruedas, quedando segundo en la tabla respectiva, y creo que se hizo justicia porque en el playoff teníamos la posibilidad de clasificar directamente a semifinales, donde logramos superar al equipo de Iquitos, y en la gran final al equipo de Alianza Universidad de Huánuco, que también aspiraba volver a la Liga 1, y muchos pesimistas no lo podían creer, pero muchos festejaron.
hay que tener paciencia con el equipo. Sabemos que jugar la Liga 1 es totalmente diferente a la Liga 2, pero también sabemos que la dirigencia de los Chancas es una dirigencia seria, con experiencia, y aparte tienen un respaldo económico de repente no tan grande como otros equipos, pero de todas maneras están optimizando los recursos económicos para poder cubrir los costos de los jugadores. Muchos jugadores que, a propósito, hoy hay 2 nuevos nombres. Claro, o sea, aprovechando eso que menciona Rodri, realmente son jales que parecen no inspirar mucha confianza, pero ya vamos a analizar un poco más a profundidad más adelante. Ahora, aprovechando el comentario que teníamos sobre el bus, que tiene el logotipo de Chancas, John Jopa nos dice: André, ese bus es de una empresa nueva que trabajará en la ruta Cusco-Andahuaylas, Andahuaylas-Cusco. Entonces, parece que no es un bus. Bueno, vamos a indagar en más información para mañana. Sea de Palomino, porque Palomino estaba anunciando el reinicio de sus salidas hacia Cusco. Hay que verificar. Y con el logo de Chancas, no sé, a ver si alguien tuviese la foto, si nos la podría compartir, sería bacán. Y John Jopa también nos dice: saludos al mejor programa deportivo de la región Apurímac, Andahuaylas. André y Milciades, muchas bendiciones. Gracias. Un abrazo a John, lo conozco desde niño, siempre estuve atento con el fútbol andahualino, tanto con Arguedas, con Santa Rosa, con todos los equipos, donde siempre John estuvo atento a la participación de los equipos andahualinos. Vamos con ya detalles de lo que es los Chancas. Repetimos, hoy, a través de sus páginas oficiales en redes sociales, el Club Deportivo Los Chancas anunció 2 jugadores extranjeros contratados. Cuando se publica la fotografía y se anuncia como nuevos jugadores, ya todo está definido, ya han firmado los contratos respectivos. Primero dio a conocer la contratación del jugador ecuatoriano Ángel Alexander Ledesma Félix. Ángel Alexander Ledesma Félix, de 30 años, delantero ecuatoriano, quien estuvo jugando en el Manta Fútbol Club de la segunda división en Ecuador. Luego de algún breve tiempo apareció otro nombre. Atención, otro jugador extranjero argentino. Se trata de Alan Murialdo, argentino de 31 años, que viene del Racing de Córdoba de segunda división. Jugador que ya estuvo en el fútbol peruano en el año 2019 en el Sport Rosario de Huaraz, que recordemos que fue campeón de la Copa Perú y participó muy poco tiempo. Me acuerdo mucho que Salomón Lindman era uno de los arqueros de ese equipo en esa temporada 2019. Es un delantero de un buen biotipo, 1.94 de acuerdo a la información. Normalmente los argentinos tienen un buen juego aéreo para esa posición de 9, de centro forward, centro delantero, y esperemos que esté en buenas condiciones. Confiamos en la directiva y también en el comando técnico encabezado por el profesor Juan Carlos Bacelar para poder evaluar, seguramente antes de que se firmen estos contratos, tienen que evaluar la parte física. Se indica también que este jugador Murialdo habría sufrido una lesión que lo sacó varios meses este año. No tuvo mucha actividad. Sí, de hecho, el último partido que jugó, según Transfer Market, fue el 19 de marzo de 2023. Y no ha vuelto a tener un partido oficial. En marzo se lesionó, parece que un problema en el tendón de Aquiles, una fractura parcial que tuvieron que operarlo y tuvo que esperar más de 6 meses para ir recuperándose. Esperemos que esté en buenas condiciones. Solo nos queda confiar en la decisión de la directiva en coordinación con el comando técnico, y una vez que comience la pretemporada nos daremos cuenta cómo está. A modo de sugerencia también, esto creo que no está de más, indicar que los jugadores que se van contratando tienen que tener un exhaustivo examen médico. No vaya a pasar como lo que le pasó a Alianza, donde contrató jugadores importantes con trayectoria, pero a la hora de la verdad, a la hora de los partidos, jugaban un partido, descansaban 4 o 5 y no pudieron desarrollar su fútbol como sus antecedentes lo pintaban. En eso hay que tener mucho cuidado. Jugadores que estén físicamente, médicamente al 100%, porque jugar un campeonato de esta exigencia como es el fútbol peruano, con partidos en condiciones muy complicadas, cuando se juega de visita en altura, en excesivo calor, como Tarapoto, al llano, etcétera, y los viajes, tiene que estar el jugador en muy buenas condiciones, porque jugadores que estén lesionados o que tengan lesiones crónicas, es muy probable que se vuelvan a lesionar y sería un gasto insulso perder cupos para poder jugar con estos jugadores. Así que estos 2 nombres nuevos que van sumando al plantel de los Chancas con estos 2 jugadores son 18. Ya tenemos a 18 jugadores, faltan por lo menos unos 7 para que sean 25. Faltan todavía cupos del extranjero. Recordemos que en este momento ya tenemos a Abel Casquete, que es que estuvo ya desde la temporada actual de este año, que es también ecuatoriano. Luego Ángel Ledesma
segundo ecuatoriano, y Alan Murialdo, que es argentino. Son 3. Faltan 3 cupos que posiblemente mañana o pasado la dirigencia de los Chancas esté anunciando para ver de quiénes se trata. Creo que tienen que insistir con delanteros, de repente delanteros un poco más jóvenes. De todas maneras, la edad es importante para estar físicamente muy bien preparados. Jugadores de más de 30 años, de todas maneras, ya no es lo mismo que un jugador de 25, 24, 23 años o menos para poder soportar un partido de alta tensión, de alta presión y partidos intensos, sobre todo si queremos lograr puntos importantes. Así que estaremos atentos a los próximos anuncios de la dirigencia de los Chancas, donde darán a conocer jugadores extranjeros y también nacionales. Faltan delanteros y estaremos atentos. Sí, aprovechando que mencionabas la lesión del jugador Alan Murialdo, hay un comentario de Yuki Ira, nos dice, parece que su lesión fue parecida a la de Ugarriza, que lo dejó 7 meses fuera, nos dice. Gompal nos dice, este año parece que no habrá argolla, a trabajar silenciosamente damos Club Deportivo Los Chancas. Evaní Pérez, profe, los refuerzos no pasa nada, dice. No es por ser pesimista y ser realista, esos viejos encima vienen de segunda división. Juan Capeceros dice, ¿Ledesma es medio? No, parece que Ángel Ledesma también es delantero centro. Y parece que también juega ambos como por son delanteros centro. Pero podrían jugar juntos. Ya podrían jugar, claro, los dos arriba o podrían ser complemento, ¿no? Uno es la sustitución del otro. Pero los dos jales extranjeros que se han anunciado hoy día, según la información que tenemos, son delanteros centros. Boris Kimper, profesor Milciades y André, buenas noches. En el 2003 nadie daba ni un sol por Cienciano, le decían equipo de ancianos y miren a dónde llegaron. Campeones de la Sudamericana. Al final, los pesimistas son los primeros que se suben al barco. Ronald Arias, saludos desde Lima, buen programa deportivo. Ever Castro, saludos, doctor Milciades, ya hay 2 extranjeros más. Julio Béjar, buenas noches. Anoche opinaba sobre la necesidad de apresurar los fichajes. Se debe programar ya la pretemporada para poder preparar adecuadamente el equipo y llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato. Saludos Milciades y André, éxitos en esta importante misión. Un saludo para ti, Un saludo Julio. también para el profesor Julio Béjar, que nos sigue todos los días desde Lima. Nos habla de la pretemporada cuando más o menos la información que manejamos Milciades es que iniciaría en la primera semana de enero, ¿no? Después de Año Nuevo parece que estarían comenzando el 2 Correcto. o máximo el 3 para poder tener un margen de tiempo para poder llegar en buenas condiciones a la primera fecha. Si el campeonato se mantiene en su inicio el próximo 26 de enero, el equipo tendría menos de un mes para su pretemporada. Y si tenemos en cuenta los partidos previos amistosos de preparación antes de que comience el campeonato, no habría mucho tiempo. Mínimo, un equipo para hacer una buena pretemporada necesita 30 días. Si comienza el 2 de enero, estaría terminando el 2 de febrero y ya se estaría jugando la segunda fecha. No habría espacio para los partidos amistosos. Creo que los equipos van a tener que de repente solicitar una prórroga de una semana por lo menos, porque recién están comenzando la pretemporada casi todos los equipos en esta semana. Y si hablamos que estamos ya 13, hasta el 13 de enero ya tienen un mes y tienen para hacer 3-4 partidos antes del 26. También comentábamos el día de ayer, viendo cómo se va a poner el tema climatológico con el tema de la corriente del Niño en el norte, podría también haber problemas con los escenarios, porque hay varios equipos del norte. Tenemos de Trujillo, que son 2 equipos, de Piura son 2, Grau y Sullana, también tenemos en Cajamarca a los equipos, en este caso UTC y el equipo de Comerciantes Unidos, y en el caso de la Selva también al equipo de Unión Comercio. Esos equipos del norte podrían tener dificultades, sobre todo con los estadios, si es que se pone fuerte este tema de la corriente del Niño que se está anunciando hace bastante tiempo, y eso podría correr algunos días en el inicio del campeonato. Estamos atentos también para ver para cuándo la Liga 1, la Federación Peruana, va a convocar para el sorteo del fixture y cuándo se estará publicando y aprobando las bases de este próximo año. Parece que va a haber algunos cambios. Ya se anunció extraoficialmente sobre los 6 extranjeros que pueden usar los jugadores. También parece que va a haber jugadores menores. No se sabe si va a haber bolsa de minutos, como años anteriores se exigía, pero va a haber cambios definitivamente también en la modalidad y también en la Liga 2. En la Liga 2 parece que también van a exigir, eso extraoficialmente se conoce, de que los equipos de la Liga 2, donde ya no estamos, va a exigir que por lo menos tengan 2 jugadores locales de la región. Además, muchos jugadores sub-23, sub-20, para que empiecen a aparecer, y esto sería también por exigencia de Chemo del Solar, quien está a cargo de las divisiones menores, es decir, sub-23 para abajo, para que puedan aparecer jugadores. Son cosas que se va
publicar en el momento de aprobar las bases tanto de la Liga 1, Liga 2 y si es que también va a haber la Liga 3, que es otro tema que se ha hablado mucho en estos últimos días. Nos han enviado las fotografías de estos buses, que son unos amarillos, pero no sabemos si es de los Chancas, son varios, debe ser otra empresa de color amarillo que nos han... Sí, según lo que nos van contando acá, sería una nueva empresa que va a iniciar ruta Cusco, Andahuaylas, Andahuaylas, Cusco. Así es, acá dice definición, las fotos que nos han mandado, pero no dice en ningún sitio que es de los Chancas. Debe ser una empresa privada que va a empezar con buses Mercedes-Benz, carrocería Marco Polo, que es una empresa importante, y esto estaremos ya confirmando en los próximos días. Vamos ya rápidamente con el tema internacional. ¿Tenemos más comentarios? Sí, vamos a aprovechar de repasar los comentarios. Acá Mijael Chipana nos dice saludos, David Moriano, buenas noches. Los menores ya tienen para su equipo. Rodri Torres nos dice, no es ser pesimista, la realidad es que otros equipos de la Liga 1 están haciendo mejores contrataciones y sabemos que hay 9 equipos de altura que van a venir a buscar puntos acá, incluyendo a Melgar, nos dice. Freddy Pariona, faltan los extranjeros veloces como Vinicius Junior. Alberto Montaño, ya nos lanza un 11, ¿no? Su 11 tentativo. Mi 11 nos dice, hasta el momento sería Ferreira en el arco, Joe Martínez, Gamarra Mogollón, Axel Chávez, Rui Palomino, Ademar Robles, Carabaño, Oshiro Takeuchi, Ledesma y Murialdo. Harold Navarro nos dice, Cienciano, puros viejos reciclados un año, clasificó al Día Internacional, puros viejitos. Solo hago recordar, Chancas en su primer año dejemos de ser pesimistas, en las buenas y en las malas tenemos que apoyar a nuestros guerreros. Yo veo que no lucharemos la baja. Hay peores equipos. Chanca está mucho mejor, nos dice. Fritz Guaita, Román, que también siempre nos escribe, nos dice saludos FDA. Ledesma juega parecido a Ramos, según vi sus videos. Sí, es un jugador que es un cazador de área, ¿no? Tiene varios goles de cabeza. La única diferencia es que está un poco mayor. Y no hay mucha información de los datos de la segunda división de Ecuador. Hay más información de la segunda división de Argentina, que es de donde viene Murialdo. Pero de donde viene Ledesma no hay mucha información todavía. Igual en unos minutos más vamos a dar lo que hemos encontrado, vamos a contarles la información que hemos podido recabar. Francisco Gómez, mejor apostar por los juveniles de Alianza Universitario y Sporting Cristal. Ángel Lara, buenas noches profesor, siempre tan pendiente de su programa, un saludo. Juan Capeceros, no lo hemos visto jugar y ya comienzan a criticar y menospreciar. Por lo menos hasta ahora los Chancas trajo buenos extranjeros. ¿Quién conocía antes a Kevin Serna o López? Es verdad, hay que reconocerle eso a la dirigencia en años pasados. Han traído buenos nombres al mercado peruano, como es el caso de Kevin Serna, que ahora es el flamante Alianza. jale de Alianza, ¿no? También López fue una... López y Ramos también ha sido una buena contratación. A ver. Franz Edgar Ruiz. Los Chancas están realizando contrataciones de ancianos y de segunda división. Más probable está destinado al descenso. Bueno, recordemos que la segunda división de Ecuador y de Argentina... Yo me atrevería a decir que están un paso adelante de la segunda división del fútbol peruano. Entonces, tampoco tiremos abajo la segunda división de Ecuador y de Argentina. Mijael Chipana Campos, hay que apoyar, dice Ever Castro, doctor Milciades, ¿cuándo se dará el fixture? Más o menos, ¿tenemos fecha para el sorteo? Debe ser en enero el sorteo, en la primera semana después de Año Nuevo. Acá nos ha enviado nuestro amigo Juan Rosales sobre esos buses que nos han mandado las fotografías, nos indica. Esos buses son de Turismo Chancas, que va a Andahuaylas, Ayacucho, ahora... Nueva ruta Andahuaylas Cusco. Es una nueva empresa, Turismo Chancas, de ese color amarillo, que no tiene nada que ver con los Chancas. Ok, Elmer Guamán, Arohuilca, profe, buenas noches. Estos dos refuerzos últimos no pasa nada, dice. Mejor estaba Ramos y López en buen nivel, pero vamos con fe. Guido Velázquez dice, ya no hay que ser pesimista. Harold Navarro dice, Liga 2 de Ecuador es más competitiva que la peruana. Igual la Liga 2 Argentina mucho mejor que la Liga 1 peruana, son buenos refuerzos. A mí no me preocupa de dónde vienen, a mí me preocupa el desempeño de estos jugadores en la temporada pasada, que ya lo vamos a comentar. Frank Pardo Arevalo nos dice, doctor Milciades, buenas noches, ¿qué saben de Carlos López? Hemos escrito a Carlos López, pero no contesta, parece que su negociación se ha enfriado, no hay ningún anuncio oficial, se estaba indicando que con ADT ya tenía bastante avanzado, posiblemente sea el factor económico que él ha estado pidiendo y ningún equipo quiere cubrir, porque saben que tampoco es un superjugador. Un jugador de Liga 2 en Liga 1 de todas maneras no es lo mismo, va a tener que de repente ceder un poco en sus pretensiones económicas para poder fichar y se sabrá en los próximos días. Hablando de los equipos o hablando de los comentarios indicando que el equipo se está armando con veteranos y que va a luchar el descenso, creo que es relativo, hay que esperar. Muchos equipos, el año pasado o este año, 2023, el equipo de Cienciano
hizo contrataciones importantes. Parecía que quería disputar el título nacional. Ojo que Cienciano nunca ha sido campeón nacional. Ha sido campeón de la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, pero nunca ha sido campeón nacional. Y ellos, cuando planificaron su trabajo para este año, armaron un equipo importante con muchos jugadores, exjugadores de Universitario, exjugadores de otros equipos importantes, con jugadores con mucha experiencia, pero a la hora de la verdad no funcionaron. Y eso puede pasar en forma positiva o en forma negativa. Otros equipos con perfil bajo, como el equipo de ADT, que ha hecho una muy buena campaña. Y eso recién en su segundo año en el fútbol profesional, porque el equipo de ADT fue campeón el año 2021 de la Copa Perú. Incluso algunos jugadores jugaron, que están en los Chancas, han jugado en ADT, como Ademar Robles, estuvo en ese equipo. También Kevin Serna, que estaba en los Chancas, jugó en ADT y gracias a sus buenos partidos ha logrado ser contratado por Alianza, donde incluso se voceaba que podría jugar en Cristal. Así que hay que esperar. Estos jugadores, que son más o menos 25 a 27 jugadores, van a tener que trabajar en la pretemporada y el comando técnico verá cómo está su rendimiento en los entrenamientos, luego en los partidos de práctica, luego en los partidos previos también amistosos con los equipos que posiblemente sea Cienciano. Se verá en qué situación está y quiénes serán los titulares. Y de todas maneras la dirigencia tiene que dejar cupos abiertos o cupos libres para poder cambiar jugadores para la segunda rueda, porque la temporada de pases en el fútbol peruano se abre en enero y termina a fines de febrero. Son casi 2 meses para que los equipos puedan inscribir jugadores y luego ya será para el segundo semestre donde se apertura otra vez, segunda vez el libro de pases, donde hay muy pocos cupos. Este tema de los cupos recién de este año, la federación está exigiendo que sea un cupo limitado y eso están en contra todos los equipos y además la misma agremiación, porque ya no permite que jugadores que no han tenido equipo, por decir, desde la apertura puedan conseguir equipo en el clausura porque hay muy pocos cupos, 1, 2, algunos ya no tienen ningún cupo. Y eso también se va a ver y se va a aprobar en las bases que la federación va a publicar seguramente a través de un documento en los próximos días, que debe ser en los primeros días de enero. Vamos con más comentarios. Sí, Edwin Guayua nos dice, buenas noches, profesor Milciades, yo creo que sí vamos a hacer buena campaña. También esperemos que sea la presentación del equipo acá en nuestro estadio de Andahuaylas. Juan Palomino Ortiz, buenas noches, señor Milciades. ¿Qué novedades hay de los estadios? ¿Ya son fijos o aún no se define? Todavía no hay nada concreto. Hay que seguir esperando por parte de los estadios. Mijael Chipana Campos nos dice, hay que invertir, hay que tener fe en el equipo. Nadie conocía a Serna y López y demostraron que eran jugadores de peso, nos dice. Ever Medina Hurtado, son buenos jales los extranjeros, pero nuestro equipo, les pregunto, ¿qué opinan de Barcos de Alianza Lima? Nada. Bueno, no entiendo el comentario. Barcos Francisco, porque es veterano. Claro, Francisco, claro, es que Barcos es un jugador también de altísimo nivel, ¿no? Es el máximo goleador de la... Es el máximo goleador de la Copa Sudamericana, es otro... Además, físicamente muy bien preparado. Otra jerarquía. Un biotipo, además nunca se lesiona, porque sabe cuidarse, entrena, descansa, y eso hace de que sea profesional al 100%. Francisco Gómez también pregunta qué pasó con López. Rafael Leandres Rivas, buenas noches. ¿Y cómo es de los derechos de TV? ¿Qué canal transmitirá los partidos de los Chancas del local? 11.90. Debería ser 11.90, como todos los nuevos equipos que están ascendiendo a primera. Los únicos que se han quedado enganchados con el consorcio son muy poquitos, ¿no? Son Universitario, Boys, Manucci. Y Alianza, que terminó de romper la relación a mitad de la temporada. Porque también estaba Municipal, pero Municipal descendió y solo ha quedado Universitario, que parece que termina su contrato este año, o en el caso de Boys, y Manucci. Son 3 equipos. Mientras que los otros se ha vendido en paquete, 11.90 Sport, que tiene los derechos y para este próximo año posiblemente siga con DirecTV, siga con Claro y probablemente Cable, ingrese a Movistar. También hay que esperar cómo se mueve el mercado. De repente hace una negociación, este tema se maneja a nivel empresarial y posiblemente podamos ver todos los partidos a través de las plataformas de los canales de cable. Claro, Milton Ceballos también nos recuerda otros jales importantes de Chancas como Ancajima y el Loco Velarde. Ángel Lara nos dice, Rodri Torres, Melgar ahora no está haciendo alguna contratación que resalte. Jugará más con menores, solo apoyar. Abel Rivera Cáceres, Murialdo jugó en Sport Rosario, nos dice, es verdad. Así es, Sport Rosario Boraz. John Jopa nos dice, el joven Cabrera también fue jugador de los Chancas, ahora juega en Municipal. Claro, Fabricio Cabrera jugó en Santa Rosa, estuvo en Municipal, estuvo también en otros equipos. Fabricio Cabrera, un buen jugador volante. Freddy Pariona nos dice, veterano sería 33 en adelante. Es verdad, los jugadores son mayores, pero tampoco es que sean tan mayores, ¿no? El jugador Ángel Ledesma tiene 30 años, me parece. 30 y el otro y Alan 31. Murialdo, 31.
Alberto Montaño también nos recuerda a Hugo Ancajima. Ángel Lara nos dice: el equipo de Garcilaso que ascendió en la Copa Perú decían que los refuerzos no darían la talla, pero tuvo al goleador del torneo y ahora jugará la Sudamericana. Es motivo de tener un buen trabajo colectivo, no se necesitan muchos nombres. Imagino que se refiere a Jordana, ¿no? No. En Aquí. esa oportunidad el equipo de Garcilaso llegó hasta los octavos, hasta los 8 grandes, en lo que es la Copa Libertadores, donde tenía Andy Pando como goleador. 2019 creo. Andy Pando fue el año 2012-2013, cuando el equipo de Real Atlético Garcilaso clasificó. Recordemos que vimos el partido en Cusco, la final con Cristal, 2012, y 2013 jugó frente a Universitario. 2 veces fue finalista el equipo actualmente Cusco Fútbol Club, que en esa oportunidad se llama Real Atlético Garcilaso, donde tuvo muchos jugadores reciclados, como entre comillas, entre ellos estaba Iván Santillán, que ahora pertenece a los Chancas, que ha sido contratado. Así que en el tema de las contrataciones todo depende del funcionamiento del equipo, del nivel colectivo. Si el equipo colectivamente está muy ordenado, entiende lo que dice el entrenador y a la hora de los partidos aplica y aprovecha las oportunidades tanto en ataque como en defensa, el equipo va a funcionar. Pero si tenemos jugadores que no están físicamente bien preparados, el entrenador que no tiene claro las cosas y jugadores que no son profesionales al 100%, es complicado. Dependerá mucho también de las primeras fechas, viendo cómo va armando el equipo, y poco a poco el equipo se irá fortaleciendo en su funcionamiento, porque así es un equipo nuevo. Pero la ventaja que tienen los Chancas es que tienen 10 jugadores de la temporada anterior y los 10 titulares, o casi siempre titulares. En el caso de Diego Temoche creo que es el que ha estado alternando, pero en los últimos partidos claves los 10 han sido titulares. Hablamos de Sotillo, Martínez, Mogollón, Gamarra, Chávez, Rudy Palomino, además Robles, Oshiro Takeuchi y Abel Casquete. Esos han sido casi prácticamente los 9 titulares. Y a esa base se irán acomodando los otros, sobre todo en la parte delantera, donde hemos perdido prácticamente a 2 jugadores como es López, como Ramos, que no se pudo de repente cubrir sus pretensiones económicas, y ya Ramos está en Cusco Fútbol Club. En el caso de López, todavía no se sabe en qué equipo jugará, si es que jugará en el Perú o regresará a su país. Sí. A ver, seguimos leyendo los comentarios. John Ramírez, a ver, vamos a Antes que vaya con el comentario, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, siendo ya las 10 de la noche con 30 minutos. Gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-668864. En la mansión Casa Hotel, las personas que quieran pueden visitar. Tenemos un nacimiento muy interesante para que puedan ver, observar, tomarse fotos en la mansión Casa Hotel en forma gratuita. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuela 270 frente al Parque Arguedas. También en la misma farmacia funciona el agente Interbank para cualquier operación con el Banco Interbank, clientes o no clientes, depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesa del extranjero, pago, servicio, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días, de 7 de la mañana a 9:30 de la noche, agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuela 270 frente al Parque Arguedas. Y no se olviden, el gran cierra puertas de Representaciones y Distribuciones González, que terminará el 16. Faltan 3 días. Este sábado 16 termina el cierra puertas, donde puedes adquirir tuberías y accesorios Papo Cubabín, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería, inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic. Ventas al por mayor y menor en Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238, pedidos al teléfono 983-601900, que está con su cierra puertas, donde hay muchísimos descuentos en todas sus líneas. También gracias a este departamento que se alquila en la Avenida Perú 395 de 4 habitaciones. Mayor información al 980-70-1330. A ver, Yomar Toledo Guzmán nos dice: para la información que algunos no saben, la segunda Argentina, sus mejores figuras son llamadas para equipos de Liga 1, como Alianza, Universitario y Cristal. Por otro lado, tengo fe de que López pueda jugar en nuestro Chanca. Sí, es importante recordar que hay varios jugadores del Liga 2 que están siendo, de Liga 2, o sea, de segunda división de Argentina, que están siendo tentados por los principales clubes, ¿no?
Uno de los casos más resaltantes es el de Aregui, jugador del Temperley de Argentina, que lo quiere Alianza y probablemente llegue para esta temporada. John Ramírez nos dice, buenas noches, ¿qué pasó con los dos jugadores andahuelinos? ¿Seguirán en el equipo los Chancas? No hay nada confirmado. El único que es el arquero, ¿no? Que podría quedar es el tercer arquero, quien estuvo trabajando durante todo el año, y en este caso se trata de Anthony Sánchez, de 19 años, quien sería él como tercer arquero para que tenga algo de experiencia, algo de roce con los veteranos, en este caso Sotillo y Ferreira. Mientras que para la reserva es posible que tengan más oportunidad los jugadores locales, no solo de Andahuayla, sino también de la región Apurímac. Ese tema también de la reserva todavía no se sabe cómo se va a jugar el año 2024, porque si va a ser un campeonato donde se jueguen con los equipos de la Liga 2, Liga 1 en la reserva, o solo será con los equipos de Liga 1 como se hizo este año, en forma apresurada, se hizo rápidamente, donde Cristal fue el campeón. Todo esto también se estará definiendo en enero. Siempre la Federación Peruana de Fútbol hace los cambios a partir de que comience el año deportivo, en este caso en enero de 2024. Se avanza meses antes, digamos noviembre, diciembre, con ese tema, pero oficialmente a través de una resolución, una directiva a nivel nacional aparece en enero. Siempre ha sido así, Copa Perú, Liga 2, Liga 1, reserva, fútbol femenino, etcétera. Así que estaremos atentos. Para ir avanzando, vamos a terminar con lo que es la Champions, ya que son 10:33. Para cambiar un poco de tema, el día de hoy terminó los partidos de la sexta fecha de la fase de grupos. Tenemos algunos resultados del día de hoy, donde el equipo de Leipzig le ganó 2-1 al Young Boys. Estrella Roja perdió frente al Manchester City 3-2, un partidazo con 5 goles. El equipo de Porto le ganó 5-3 al Shakhtar Donetsk. Barcelona perdió frente al Antwerp 3-2, mientras que Porto le ganó 5-3 al Shakhtar Donetsk. Borussia Dortmund empató 1-1 con el PSG. Celtic le ganó 2-1 al Feyenoord. Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Lazio. Y Newcastle, jugando de local allá en Inglaterra, perdió frente al Milan 2-1. Con estos resultados, la tabla en el grupo E ha quedado primero Madrid, Atlético de Madrid con 14. Segundo Lazio con 10 clasificados. Quedan eliminados Feyenoord y Celtic. En el grupo F, primero Borussia Dortmund con 11. Segundo PSG con 8, mejor diferencia de goles, clasificados. Mientras que Milan con 8 y Newcastle quedan eliminados. En el grupo G, Manchester City, puntaje perfecto. Los únicos equipos que han logrado puntaje perfecto ha sido Manchester City y Real Madrid, 18 puntos. Segundo, Leipzig con 12, clasificados. Tercero, Young Boys con 4 y Estrella Roja con 1. En el grupo H, último grupo, Barcelona primero con 12, empatando con Porto, también 12. Clasificados, tercero, Shakhtar Donetsk con 9 y cuarto, Antwerp con 3, eliminado. Los 16 equipos clasificados a octavos son los siguientes. Atención, como campeones: Bayern de Múnich de Alemania, Arsenal de Inglaterra, Real Madrid de España, Real Sociedad de España, Atlético de Madrid de España, Borussia Dortmund de Alemania, Manchester City de Inglaterra y Barcelona de España. Hay varios equipos españoles. Luego, subcampeones clasificados: el Copenhague de Dinamarca, PSV y Eindhoven de Holanda, Napoli de Italia, Inter de Italia, Lazio de Italia, PSG de Francia, Leipzig de Alemania y Porto de Portugal. Estos 16 equipos, este día lunes 18, van a estar en el sorteo. El sorteo es dirigido. Equipos del mismo país no pueden jugar entre sí. Es una exoneración. Luego, también equipos del mismo grupo que han estado en la primera fase no pueden jugar entre sí. Eso significa que va a ser un sorteo dirigido y el día lunes estaremos conociendo quiénes juegan con quiénes. Campeones con subcampeones, ese es el emparejamiento. Con esos dos puntos, equipos del mismo país no juegan entre sí y también equipos que ya se enfrentaron en la primera fase de grupos no pueden volver a juntarse o enfrentarse en los octavos de final, que comenzará en febrero. En febrero empezarán los partidos de ida y luego irían avanzando hasta quedar los dos mejores equipos que jugarán la final, si no me equivoco, en mayo del año 2024. Sí, somos más de 150 conectados en total. Como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestro canal de Facebook, que compartan esta transmisión, que le den like, porque nos ayuda muchísimo. Fabricio Vargas nos dice, ¿podrán transmitir vía radio los partidos de Liga 1? Siempre y cuando no se comparta contenido... El audio creo que no hay ningún problema. De video sobre todo no cuando hay juegan de problema. local. Correcto. Juan Carlos Quispe Aparco. Sí, hay derechos. Sí, no se pueden transmitir imágenes, pero audio sí. Juan Carlos Quispe Aparco, buen programa. Juan Capeceros nos dice, pienso que la federación aceptará el estadio de Chancas, porque Ayacucho no se puede utilizar por reglamento, Puno porque es más de altura y ojalá que se pueda gestionar los charters. Al final la federación
puedes aceptar lo que le canten gana, porque ya hemos visto tantos casos en estos años. Es todo un tema de qué le conviene a la federación y cuánto lo presionan los grandes equipos, ¿no? Entonces hay que esperar todavía. Fritz Guaita, hay un detalle que la gente no entiende. Estos jugadores que llegan del extranjero tienen la oportunidad de su vida de venderse en Perú, y el ejemplo claro de Serna y Ramos, que estaba de suplente, dice. Juanca Peceros nos dice: Cusco FC hizo las mejores contrataciones, todos de nombres, y mira dónde acabó. Garcilaso con gente veterana hizo mejor campaña. De hecho, parecía, ¿no? Cusco FC arrancó una buena apertura, parecía que le iba a ir bien en el clausura, pero se cayó un poco, se desinfló, perdió muchos partidos en los últimos minutos. Iba ganando con Alianza, se lo empataron en el último minuto. Iba ganando con Melgar, se lo empataron en el último minuto. Lo mismo con la U, iba ganando y se lo empataron en el último minuto. Cusco dejó ir muchos puntos en el clausura y tenía buenos nombres. Entonces son muchos factores los que van a jugar este año también. Cusco Fútbol Club, recordemos que fue campeón de la Liga 2 el año 2022. Mantuvo casi el mismo equipo en la Liga 1 porque ese equipo estaba preparado para jugar la Liga 1 el año 2022. Descendió, jugó la Liga 2 con 2 o 3 jugadores que renunciaron y mantuvo esa base del equipo para este año, también con algunas otras contrataciones, algunas innovaciones, pero no le acompañaron los resultados. Así es que en el campeonato muchos equipos siempre aspiran a hacer buenas contrataciones, siempre aspiran a llegar o por lo menos a disputar el título y algunos a clasificar a torneos internacionales, pero también los otros equipos juegan, hay otros factores, el tema del clima, los viajes, las lesiones, el tema también a veces de los arbitrajes. Ahora que ya se está aplicando el VAR, ya se minimiza ese tipo de errores, pero de todas maneras hay partidos que pueden complicarse en minutos y cada equipo trata de armar la mejor forma para hacer su participación. En el caso de los Chancas, es su primera vez en la Liga 1 y esperemos, hay que tener paciencia, esperar cuáles más van a ser los jugadores que faltan. Cada vez que se da un nombre, hay muchas personas que dicen que es un veterano, que no ha jugado, siempre la parte negativa, pero la dirigencia y el comando técnico seguramente ha puesto en la balanza las dos cosas, positivas y negativas, y toma una decisión porque se está pagando un dinero, porque es fútbol profesional, es un presupuesto que se lleva el jugador, no solo con el tema de los sueldos, sino también mantener a todo el equipo, porque hay otros gastos adicionales, así que estaremos atentos. Sigue las personas, antes que sigas, siempre nos están preguntando por el tema, ¿dónde va a jugar los Chancas? Hasta el momento no está nada seguro. Se está esperando esa reunión, que no se sabe para cuándo será, con la federación y los dirigentes de los Chancas para ya ir definiendo, porque eso va a ser clave para que el equipo pueda hacer su pretemporada, conociendo dónde va a jugar por lo menos las primeras fechas. Si va a jugar en la región Puno, va a jugar en Andahuaylas o va a jugar de repente en Ayacucho. Y una vez que se tenga definido, ya seguramente se estará dando el anuncio respectivo. Como decía André, la federación muchas veces en sus bases pone puntos que están aprobadas antes del inicio del campeonato, pero durante el campeonato cambia. Recordemos que en la Copa Perú los partidos se tenía que jugar todos de local y de visita, ida y vuelta, hasta que llegan los 4 mejores, pero a última hora, cuando ya quedaban solo 8 equipos, se centralizó en Lima y se jugaron de esa forma. En muchos otros casos también, incluso en tema del descenso, en muchos años, indicaba que iban a ser 3, al final solo eran 2. O se anulaba el descenso, o cambios que en cualquier momento podría dar. Así que esperaremos qué dice el presidente de la federación juntamente con su directorio. Nos indican que hay una muy buena relación con los dirigentes de los Chancas, porque siempre el señor Íñigo, desde que comenzó en la Liga 2, siempre ha sido serio en manejar el equipo, siempre ha sido responsable, cumpliendo siempre todo lo que exigía la federación, y eso de alguna forma le da un aval para que pueda de repente de alguna forma ser apoyado para el tema de la localía. Muchos incluso indican por qué no se puede insistir de que los equipos vengan vía Ayacucho y de repente mejorar el servicio del bus de Ayacucho a Andahuaylas, que sea un bus de repente con mejores comodidades. También es una alternativa que se podría evaluar, pero todo esto se estará despejando en los próximos días cuando ya la federación acepte o no acepte los escenarios que ha presentado los Chancas, que son 3, el estadio de los Chancas y los 2 estadios de Puno, Juliaca y Puno. Y una vez que se apruebe ya tendrá que ver cómo planifica el trabajo de la pretemporada. Vamos con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva por Facebook y YouTube y no se olviden de compartir y también dar el like respectivo. Sí, Boris Kimper nos dice, la verdad es que lo de menos, la edad es lo de menos, dice. Cuando existe calidad y disciplina, se pueden lograr grandes cosas. Si no, miren a Modric, Kroos
y otros que siguen jugando en la élite del fútbol. El mío Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo, Messi. sí, Ronaldo con sus 40 años casi. Pablo Sí. Guerrero también con un 39. Paolo, Barco, sí, ¿no? Cuando hay disciplina y Profesionales. cuando se al cuidan, 100%. pueden seguir. Y no son tan mayores tampoco, ¿no? Pero ahora vamos a ver esa parte. Arriba Chancas, siempre en las buenas y en las malas. Alberto Montaño, uno de los mejores defensas que jugó en los Chancas, el charrúa Hugo Sousa, nos dice. Claro, jugó en los Chancas de ahí, jugó en Ayacucho. Muy, muy buen jugador. Correcto. Milton Ceballos le responde ahí con la final del City contra el del City contra el Real Madrid. Rolando Jarampa nos dice, buenas noches, profesor, buen programa. Los comentarios que hay sobre la Liga 3, sería lamentable que algunos equipos de Liga 1 que no tengan la reserva, como los Chancas. No sé Parece a qué que se refiere. está planificando de que las reservas jueguen en la Liga 3 de los equipos que deseen. Eso Porque también hay cupos todavía, ¿no? hay cupo, parece que para que se puedan foguear, pero eso todavía está en evaluación, falta que se apruebe el reglamento de la Liga 3. John Jopa nos dice, André Lavallejo ya se está armando con jugadores que purgó Alianza y Universitario. Es verdad. De verdad, Lavallejo veteranos. está reciclando bastantes jugadores de Alianza y la U y va a ser Trujillo va a ser un destino complicado este año, parece. Juan Capeceros, para mí al final la Federación Peruana aceptará la distancia de bus entre Ayacucho y Andahuaylas. Abel Cristian Rivera nos suelta su 11, su 4-3-3, nos dice Ferreira al arco, Marlon, Luján y Gamarra en la defensa, Chávez, Carabaño, Palomino, Robles, Ledesma y Murialdo y Casquete, nos dice. Franz Ruiz nos dice, Paolo Guerrero no aporta nada en la selección. Bueno, yo creo que el problema de la selección no solamente era Paolo, era más Reynoso, Es creo, en sus colectivo, planteamientos. Reynoso. Pero ahora vamos a ver un poquito los números de los jugadores. A ver, ¿qué pasó con el argentino Alan Murialdo? En la temporada pasada, la verdad que sus números son malísimos porque no jugó nada prácticamente. Jugó Estuvo 6 lesionado. partidos hasta el 19 de marzo, jugó 72 minutos y no volvió a jugar en todo el año Por lesión. por lesión. Entonces no tenemos Fractura parcial del información. tendón de Aquiles es una lesión bastante grave. Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Pero a ver, vayamos a ver la temporada previa, la del 2021-22. Es una temporada en la que sí tuvo muchos más minutos, jugó 28 partidos en total y anotó 10 goles. No me parecen grandes números, pero tampoco son malos. O sea, 10 goles de 28 en una liga competitiva como la Segunda División de Argentina, me parece que está bien. Entonces, ¿por qué digo que 10 goles en 28 partidos no es tan malo? Porque vamos a ver un poquito el caso de lo que fue Jordana, ¿no? Jordana ha sido uno de los delanteros revelación extranjeros de la Liga 1 esta temporada. Y Jordana, antes de llegar a Garcilaso, estaba jugando en Ecuador, ¿correcto? Jugaba en Ecuador y es verdad que ese jugador no estaba lesionado en esa temporada. Es un jugador que ha jugado casi toda la temporada 21-22 en Ecuador, pero hizo más o menos 22 goles, 15 goles en 40 partidos. Que en términos de promedio es muy parecido a lo que ha hecho este jugador Murialdo en Argentina, ¿no? 15 de 39. Pero Jordana llegó a la Liga 1 y ha metido 22 goles en 32 partidos. Y Una varios de máquina. penal, y varios de penal. Varios de penal, varios de cabeza. Entonces, eso puede pasar a veces, ¿no? Jugadores que en otras ligas un poquito más competitivas quizás no tengan tan buenos números, pero llegan al fútbol peruano aprovechando la altura. Si se adaptan bien a la altura, pueden desempeñarse bastante bien. Entonces, este jugador, Alan Murialdo, tiene números que no están mal. Lo que sí es preocupante es que no ha jugado toda la temporada pasada por una lesión que esperemos haya podido pasar todos los filtros de Chancas. O sea, realmente esperemos que el equipo médico, no sé cómo habrán hecho las validaciones, Los hayan exámenes, podido sí. validar que el jugador está totalmente recuperado y que no vamos a volver a tener problemas. Porque si vuelve a lesionarse, perder un jugador extranjero, un cupo extranjero por toda la temporada, sería algo Y seguir gravísimo, pagando, ¿no? y seguir pagando sus honorarios. Claro, hay que seguir Y el pagándoles. costo de las operaciones, y eso es bastante complicado. Entonces en el imagino presupuesto. que el equipo se ha estado Asesorando, protegiendo viendo. también de repente legalmente, ¿no? Poniendo algunas cláusulas en las que dicen X, si no se cumple con X cantidad de minutos jugados por lesión o lo que sea, se tiene que reducir el salario, algo, ¿no? Claro, tiene que Protegerse ver. de alguna manera, porque estos casos, o sea, el caso más resaltante ha sido el de Alianza este año, ¿no? Ha terminado pagando jugadores como Cueva. Cueva Rifle, casi todo el año sin Andrade. que juegue. El Rifle Andrade también le han pagado casi todo el año. Sabaj también que estuvo varios partidos sin Sabac jugar. se lesionó al inicio de temporada también el chaval. García. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de este jugador Murialdo. Pero esperemos que hayan hecho las validaciones
correspondientes y que nos dé sea una revelación también en el torneo, pero es un jugador alto de 1.91. Muy biotipo especial para centro forward. Es un jugador fuerte, entonces esperemos... Y técnicamente debe estar muy bien dotado, porque esos jugadores argentinos tienen formación desde menores, dominan los dos pies, juego aéreo, disparos de media distancia y muy buena ubicación en esa posición. Vamos con el otro jugador. A ver, el otro jugador es Ángel Ledesma, jugador ecuatoriano de 30 años. La verdad es que esta información que he encontrado no es confiable. Nos dice acá que de 83 partidos solo tiene 7 goles, no creo. No hay mucha información. Vamos a tratar de buscar más información de este jugador para los próximos programas. Pero lo resaltante de este jugador es que por lo menos parece llegar con un poco más de continuidad, no tiene una lesión grave. Y vamos a ver cómo se desempeña. Hay algunos videos en YouTube que estuve viendo de que es un jugador, como decía bien algunos de los comentarios, es un jugador que tiene algunas cositas de Luis Ramos, ¿no? Un jugador así de repente no tan de dribbling, pero un jugador matador, un jugador que está siempre llegando al área chica, de cabeza, empujándola como puede, siempre está ahí. Entonces yo creo que también puede ser una revelación este jugador Ledesma. De ambos, lo que me preocupa es la lesión del jugador Murialdo, pero esperemos que hayan pasado los filtros. Así es, los jugadores que llegan a un equipo siempre no se sabe qué puede pasar. Un jugador puede tener muy buenos antecedentes, récord de goles, asistencias, pero a la hora de la verdad de repente no funciona. O también al revés, jugadores que no han tenido muchos goles, llegan a un equipo, se potencian, se integra, se comprende, se compenetra con sus compañeros, entiende el mensaje del entrenador, se adaptan a la altura, al estadio y también pueden ser revelación en goles. Recordemos que cuando llegó Ramos, como refuerzo después de que se fue Ceballos por lo que ya todos conocemos, cuando llegó al equipo de los Chancas, debutó allá en Iquitos, antes de que termine la primera rueda, donde empatamos. Luego, cuando vino Andahuaylas, los primeros partidos parecía que no aportaba mucho, pero poco a poco se fue adaptando. Claro, y acá tengo los números, mira, justo de Luis Ramos. Vamos con Ramos. ¿Cómo terminaba esa apertura de 2023 antes de que Ramos llegara a los Chancas? Solamente había jugado 12 partidos. En Municipal. No, había jugado un solo partido completo. En la apertura. Un solo partido. Había sido suplente en otros dos, no había llegado a entrar. Y no había sido convocado en toda la apertura. Entonces no tenía partidos, no tenía minutos. No tenía actividad. No tenía actividad, no tenía goles. Y digamos que su pasado más reciente era en Yacuabamba, ¿no? En 2022 había jugado 11 partidos y solamente había anotado 2 goles. Claro que era un jugador bastante joven, tenía 22, 23 años. Pero si en ese momento nos poníamos a analizar su pasado más reciente, diríamos es un jugador sin goles que no juega. Pero nos terminó sorprendiendo. Entonces hay que tener bastante fe. Esperemos que estos jugadores también nos den buenas noticias. Sí, hay que esperar que empiecen a trabajar en la pretemporada y en el primer partido amistoso de preparación veremos cuáles son sus condiciones, porque un jugador que tiene calidad, desde el momento que toca la pelota uno se da cuenta. Su ubicación, si es rápido, si tiene un buen desmarque, entiende la jugada, lee la jugada con sus compañeros, y va a ser muy importante también los volantes. Y mucha gente está insistiendo de que se podría intentar, eso ya tiene que definirlo la directiva, del japonés, de origen japonés, Aoki, quien un buen elemento, un jugador muy interesante, muy bueno en el medio campo, recordemos de Alianza Universidad de Huánuco. No sabemos si seguirá en ese equipo, de repente ya está en otro, no tenemos mucha información, pero sería bueno de que de repente se pueda intentar por lo menos conversar, pero eso depende del comando técnico y también de la dirigencia. Y además hay que ver los puestos, las ubicaciones. En este momento el objetivo de los Chancas creo que es los delanteros. Está faltando delanteros, debe haber por lo menos, en mi opinión, unos 5 o 6 delanteros. O sea, incluyes a delanteros con a los delantero extremos. Centro y extremos, ¿no? Claro, los que puedan jugar adelantados para que puedan alternar. Porque durante el campeonato ya hemos indicado que va a haber muchos lesionados, suspendidos, de repente acumulación de tarjetas amarillas, etcétera. Y también puede haber problemas personales. A veces hay jugadores que no llegan por diversos motivos y tiene que haber una buena banca. Por eso tiene que haber un plantel por lo menos de 25 jugadores que estén físicamente aptos para que cualquiera de ellos pueda empezar a participar en el momento que se le requiera. Vamos a comentar brevemente también lo que pasó con Reynoso. Recordemos que hoy se anunció en forma oficial de que ya no va más como director técnico Juan Máximo Reynoso, quien ya oficialmente ya no pertenece a la selección como director técnico, y ya está muy cerca el director técnico Jorge Fossati, que tiene contrato vigente con Universitario, se encuentra en su país y estaría llegando el sábado. Este sábado estaría llegando a Perú para poder firmar. Parece que ya se pusieron de acuerdo en los términos, pero de todas maneras falta la firma respectiva y el anuncio en una conferencia de prensa que la federación estará
dando a conocer posiblemente entre lunes o martes, para que ya asuma en forma oficial y también ya empiece a trabajar pensando en la Copa América del próximo año, y también en el caso de Universitario ya sepan, creo que con esta noticia ya ellos saben que tienen que buscar otro. También en estos días ya han avanzado algo, parece que tienen 2, 3 nombres que la dirigencia de Universitario estará dando a conocer en forma oficial. ¿Qué te parece este tema que se demoró mucho, se dilató mucho la salida de Reynoso, que ya estaba ya decidido por la federación para que no continúe, pero faltaba la parte de resolver el contrato? Sí, parecía una historia ya cantada, no era un secreto a voces nada más. Muerte de una Se esperaba el crónica de desenlace. una muerte anunciada. Sí, en los últimos 2, 3 días, muchos periodistas de todos los medios decían que ya estaba, ¿no? Todos publicaban, cada 5 horas ponían un Twitter que decía: en las próximas horas se oficializa la salida de Reynoso. Estaban así desde hace 3 días. Sí, pues. Y todos publicaban, y otra vez volvían a publicar. En las próximas horas se anuncia la salida de Juan Reynoso. Pero al final se dio y todavía no es oficial la contratación de Fossati, pero ya hay varios periodistas. Bastante avanzadas. Sí, varios periodistas que no suelen jugarse con lo que publican han dicho, ya confirmado que tienen información de que ya estaría todo armado para que Fossati sea el nuevo entrenador de la selección. Y cuyo contrato sería hasta que finalice las clasificatorias, y si es que clasifica al Mundial, seguiría como director técnico para el próximo proceso. Más o menos son los puntos más importantes del acuerdo que ya habrían llegado con Jorge Fossati. Yo creo que el más perjudicado es Universitario, claramente, ¿no? Porque Fossati ha pedido varios jugadores, prácticamente armó el equipo, estaba listo para arrancar la pretemporada y ahora los deja en el aire. Sí, pero porque comparar dirigir un equipo y dirigir una selección con aspiraciones de alcanzar una clasificación a un mundial, eso creo que parece que lo ha tentado a Fossati, quien tiene experiencia, ha dirigido a Uruguay, también ha dirigido a Qatar y conoce lo que es el fútbol sudamericano, y creo que va a ser importante que con su contratación el equipo pueda mejorar, porque recordemos que estamos con 2 puntos, pero estamos a 3 puntos de los que tienen 5, tanto Paraguay como Chile, y faltando todavía 2/3 partes de las clasificatorias hay opción, pero también tenemos rivales complicados como en septiembre del próximo año, Colombia en Lima y Uruguay en Uruguay. La Copa América va a ser clave, ¿no? Y Para ir armando. nos ha tocado un grupo complejo. Con Argentina campeón mundial, donde tenemos que jugarnos la posibilidad de clasificar a una segunda fase. También hoy recordemos que Sporting Cristal está cumpliendo 68 años de fundación. Sporting Cristal, que en los últimos años ha sumado muchísimos títulos. Además, el máximo logro de Sporting Cristal ha sido el llegar a la final en la Copa Libertadores del año 97. Estuvo cerca para poder clasificar, pero lamentablemente perdió frente a Cruzeiro, que fue el campeón el año 97. Varias veces campeón, y es un equipo que anteriormente ha tenido el respaldo de la empresa privada, pero en los últimos años ya manejan empresarios privados, ya no tiene el apoyo de la Bacus, que era una empresa muy fuerte, pero ellos tienen un manejo empresarial, un manejo serio, por eso siempre están en los primeros lugares, siempre disputando los primeros lugares. Además, Cristal siempre va formando jugadores que van integrando su primer equipo, y muchos han sido vendidos al fútbol internacional. Así que felicitaciones a todos los hinchas de Sporting Cristal, que el día de hoy está cumpliendo 68 años. En el caso de Alianza, hay que indicar que esta semana comenzaron la preparación en la pretemporada. Desde el día lunes, hoy ya están en su tercer día. Hay algunos jugadores que van llegando. Falta todavía, parece que se va a anunciar en estos días más contrataciones en forma oficial. Y ya está planificando también su partido de presentación, que debe ser en enero. La noche blanquiazul, que parece que no va a ser posible en el Estadio de Alianza por la suspensión que ha recibido. También se ha apelado ese tema. Todavía no hay una resolución en última instancia, si es que se va a ratificar los 7 meses o de repente se va a reducir. Esto habrá que esperar qué dice la comisión respectiva. En lo que es Universitario, como ya hemos indicado, también ya empezará a trabajar en los próximos días. Su objetivo en este momento de Universitario es conseguir nuevo director técnico. Se hablaba mucho que podía ser Gareca, pero va a empezar con Araujo como interino. Jorge Araujo, que trabajó mucho tiempo también con la reserva en Universitario, quien estará asumiendo los primeros días de la pretemporada. Ya la dirigencia se va a tomar seguramente el tiempo necesario para contratar a su nuevo director técnico, que debe ser extranjero, posiblemente podría ser argentino, y ya sabremos en los próximos días. Vamos que ya con los últimos comentarios, ya que el tiempo nos está ganando. Sí, aprovechar para saludar a Henry Guzmán, Fritz Guaita, Jesús Iñigo, Reinaldo Cotarma, John Jopa, Juan Capeceros, Cris Uquiche, Alberto Montaño, Boris Kimper, Franz Ruiz, Abel Rivera. La verdad, muchas gracias a todos por conectarse, por escribirnos.
Estamos ya llegando a la parte final del programa y quería agregar algo pequeño, ya que nos estamos quedando sin fútbol. Este domingo hay clásico. Clásico de la Liga Nacional de Vóley Femenino. Va a jugar Alianza versus Universitario Sportes después de, me parece, 2 temporadas, porque Universitario acaba de ascender Hace tiempo que no juega a la Liga 1. Entonces vamos a ver un clásico del vóley femenino después de mucho tiempo. Este domingo 17 de diciembre a las 3:30 de la tarde en el Polideportivo Villa El Salvador. Me parece que lo transmite Movistar, ¿no? Gol Perú. Perú. Gol Perú lo transmite. Las personas que tienen el sistema de Movistar TV pueden observar hacer un partidazo. Este domingo. Este domingo en el vóley femenino, donde Alianza se ha reforzado convenientemente, pero en el último partido de Alianza ganaba 2-0 a la Universidad de San Martín y perdió 3-2. Se confió y San Martín le ganó 3-2. Y no se olviden, atención, este viernes tenemos una entrevista súper importante con un jugador histórico que no es andahuelino, no es apurimeño. Él es natural de Humay, Pisco, quien jugó en Apurímac. Nos estamos refiriendo a Carlos Ratón Rodríguez Salas, con quien estaremos conversando el día viernes para poder escuchar, sobre todo la gente joven que no sabe, qué pasó en el año 98, 99, 2000, 2001. Él jugó en Abancay, en el Grau, jugó en Cola Real en Andahuayla, jugó también en el Deportivo Nacional, un jugador importante, un delantero que era muy rápido, veloz, goleador, y estaremos conversando, repetimos, el día viernes. La próxima semana estaremos también anunciando a nuevos jugadores históricos con quienes estamos haciendo las coordinaciones del caso para poder realizar la entrevista. ¿Algo más, André, tu despedida? Sí, unos últimos comentarios acá. Henry Guzmán nos dice: genial, las cláusulas se deben hacer en los contratos, dice, con todos los integrantes del plantel para evitar problemas como los de Reynoso y que al final no tengamos problemas. Cris Uquiche nos dice que vuelvan el Charapa John Sosa y el Coyote Liz Sánchez al ataque. Moisés Soto Palomino, saludos. Doc Milciades, Aisne Saúl, saludos, los veo todos los días. Fran Ruiz, saludos desde Andahuaylas para los conductores del programa. John Jopa nos dice: André, antes que se vayan, el 11 que ustedes pondrían a la cancha. Y mira, eso lo dejamos de tarea para mañana. Mañana vamos a hacer la tarea de investigar un poquito más, ver más videos de estos jugadores que acaban de llegar. Y mañana les traemos un 11. Yo traigo mi 11 y tú traes tu 11. Perfecto, para mañana tengo mi 11 juntamente con los 18 que estarán integrando, porque solo tiene 18 jugadores en este momento. Bien, amigos, hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, gracias también a Gente Interban de Farmacia Cristo Rey, a Representaciones y Distribución González, que está en su cierre a puertas hasta el día 16, y también se alquila un departamento en la avenida Perú 395 de 4 habitaciones. Llamar al 980-70-1330. Estamos llegando a la parte final, siendo ya las 11 de la noche. Mañana estaremos regresando a las 10 y reiteramos que el viernes estaremos ya con Carlos Ratón Rodríguez Salas, delantero jugador que estuvo en Miguel Herrera de Bancay, Cola Real de Andahuaylas y el Deportivo Nacional el año 2001. Jugador importantísimo con quien ya tenemos ya coordinado la entrevista vía telefónica el día viernes. Antes de cortar, acá Saúl Osjo y Wilber Quispe nos dan una primicia, nos dice: Jorge Fossati dejó de ser oficialmente técnico del club Universitario. Efectivamente, hace 15 minutos acaba de publicar Universitario en sus páginas, en sus redes, formalmente, ya que Jorge Fossati no va más como técnico. Así es, ya tiene todo ya encaminado y el día sábado estará llegando a Lima y posiblemente el lunes en una conferencia la Federación estará presentando como nuevo director técnico de la selección a Jorge Fossati, quien en su época de jugador ha sido arquero, guardameta en los equipos uruguayos. Bien, amigos, gracias por seguirnos, gracias a todos los comentarios y mañana estaremos regresando con más información, esperando también nuevos anuncios de nuevos jugadores de los Chancas para el día de mañana. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.